Aristófanes y los ODS, una mirada actual del teatro clásico a través de la obra Lisístrata. En este vídeo os vamos a hablar sobre Aristófanes y los ODS y de cómo varios de los ODS que tenemos ahora como objetivos a cumplir ya estaban reflejados en la obra de Aristófanes. Pero, ¿quién es Aristófanes? Bien, pues Aristófanes es justamente este de aquí. Este fue un comediógrafo griego, cuya vida sigue siendo un misterio para nosotros. Tan solo se saben algunos detalles extraídos de su obra, de la que se conserva una cuarta parte. Aristófanes también se implicó en la política ateniense, participando activamente en la lucha política por la instauración del partido aristocrático. Aristófanes denunció la guerra del Peloponeso en diversas obras, principalmente en Lisístrata, obra de la que hablaremos luego. Por si alguien se lo preguntaba, el Peloponeso es justamente esta zona roja que vemos en este mapa de Grecia. Bien, hablemos ahora sobre Lisístrata. Lisístrata es una obra de Aristófanes escrita en el 411 a.C. El nombre de Lisístrata en griego significa la que disuelve el ejército. Esta obra muestra un espíritu conciliador con respecto al resto de sus obras previas. En esta obra, Aristófanes narra la decisión que toman las mujeres atenienses y espartanas para terminar con la guerra del Peloponeso. Esta decisión se basa en una huelga conyugal, es decir, en hacer una huelga de sexo hasta que se consiga la paz. Por todo esto, se toma a Lisístrata como vehículo de valores igualitarios en la sociedad griega. En un contexto social que favorecía a los hombres frente a las mujeres, Aristófanes tuvo el valor de escribir una obra en la que quiso ilustrar esta desigualdad entre géneros y que constituye uno de los primeros actos de protesta feminista de la historia. Aún así, no podemos olvidarnos de que esta obra es una comedia y que se representaba como tal. Es decir, la sociedad griega de la época debía ver en todo este acto feminista algo irónico que les provocaba gracia. Pero en este momento nosotros lo tomamos como todo un hito del feminismo. Le hemos dado la vuelta, en cierto modo, al sentido original que tenía esta comedia. Pues ya no lo usamos para reírnos, sino para comprender el contexto feminista de aquella época. Por otro lado, como os he dicho al principio, en esta obra podemos observar algunos de los ODS que propone la ONU para su Agenda 2030. Concretamente los ODS 5, ODS 16 y ODS 17. Pero, claro, os estaréis preguntando, ¿qué son los ODS? Bien, pues los ODS son un conjunto de objetivos globales que adoptaron los líderes mundiales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada uno de los objetivos que presenta esta lista, que los vemos aquí en esta lista que tenéis encima del texto, cada una de un color, tiene objetivos específicos que deben alcanzarse en los próximos años. El objetivo del ODS número 5 es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. La igualdad de género es un derecho fundamental de nuestra sociedad, un derecho que nos va a permitir construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Las mujeres y niñas forman la mitad de la población mundial y por ende la mitad de su potencial. No son un colectivo, como mucha gente las llama hoy en día, son la mitad de la población y merecen una política de derechos humanos igualitaria que garantice su equidad para con los hombres. Además, a esta desigualdad que sufren las mujeres se le suma la creencia de superioridad que muchos hombres tienen, creencia que deriva en múltiples ocasiones en violencia de género. Según los datos que nos ofrece la página oficial de las Naciones Unidas, el 35% de las mujeres de entre 15 y 49 años habían sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja o por una persona que no era su pareja. Este deseo de igualdad y de empoderamiento femenino que promueve el ODS número 5 ya aparece reflejado en la obra de Aristófanes, principalmente en Lisístrata. En la obra, como ya os he mencionado antes, las mujeres se empoderan, anhelando la paz que hace tiempo que no disfrutan, y deciden privar de sexo a sus maridos pensando que será una forma efectiva de que dejen de luchar y traigan la paz a los pueblos. Las mujeres se refugian en la Acrópolis, y desde ahí lanzan su mensaje de huelga y de lucha por la paz, mensaje que no cala en los hombres. Al final, los hombres laconios no pueden soportar más la huelga y acceden a negociar con Lisístrata. Negociaciones a las que acuden erectos. Lisístrata juega el papel de mediadora entre ellos y los atenienses, de modo que la paz se consigue. Nuestra protagonista, Lisístrata, se presenta desde el comienzo de la obra como una mujer diferente. Como una mujer diferente que no se somete igual que el resto de las mujeres lo hacen. Es interesante comentar que al mismo tiempo que es la mujer más empoderada de todo el grupo,
también es una de las pocas que no tiene marido, o que al menos no se menciona en la obra que lo tenga. A lo mejor por esta característica suya de no tener marido, Lisístrata no entiende que el resto de mujeres no quiera acudir a la asamblea en un primer momento. Lo que genera un gran contraste en la obra es Cleónice, una vecina suya, que tiene que explicarle cómo viven las mujeres casadas, como vemos en la siguiente cita. Difícil resulta para las mujeres salir de casa. Una anduvo ocupada con el marido, otra tenía que despertar al criado, otra tenía que acostar al niño, otra lavarlo, otra darle de comer. Aquí está la clave de la obra y del empoderamiento de Lisístrata. Pues esta, pese a no conocer de primera mano la opresión que sufren las mujeres de la época, ella ya tiene previsto cómo utilizar esa opresión a su favor y darle la vuelta para que, de este modo, las mujeres en general se empoderen. Como segundo ODS que vamos a mencionar, encontramos el ODS 16, que pretende promover sociedades justas e inclusivas. Pretende promover justicia para todas las poblaciones, dejando de lado su etnia y religión. Además, la violencia física y armada con efecto destructivo tiene consecuencias negativas tanto en las personas y en la economía como en el clima. Cuando los hombres parten hacia la guerra, las mujeres se quedan solas en su hogar y cuando los hombres vuelven por unos días, lo primero que buscan es afecto sexual de su mujer. Lisístrata, nuestra protagonista, va a idear un plan para que los hombres no vuelvan a la guerra. Reúne a todas las mujeres, tanto atenienses como espartanas, y las respectivas aliadas. Todas las mujeres están de acuerdo con finalizar la guerra, pero al escuchar su plan, la gran mayoría se plantean no hacerle caso. Dicen que preferirían cosas peores como caminar por el fuego. Consigue convencer a todas las mujeres allí reunidas tras leer un oráculo. Su plan para acabar con la guerra es paralizar las relaciones sexuales con sus maridos, excitarlos pero no llegar a mantener relaciones. Los hombres, al ver que sus mujeres no les satisfacían, decidieron poner fin a sus desacuerdos, dejando de lado la guerra para volver a casa. Hoy en día, desgraciadamente, las guerras siguen siendo temas muy amplios, ya sea por temas religiosos o temas políticos. Son guerras más complejas, ya que el poder de ambos lados es más fuerte y la sociedad es más egoísta. Los que empiezan la guerra no tienen que ir a luchar en ella, por lo que no sufren ningún daño. Como he mencionado, la sociedad es bastante más egoísta, por lo que al ver cómo sus conciudadanos y soldados sufren, no sienten la necesidad de parar, ya que el propio jefe no sufre ninguna pérdida en primera persona. La ambición y el poder excesivo hace que cada vez haya más guerra, y es alarmante ver cómo las cifras de pérdidas humanas por culpa de la guerra aumentan. En su página web, la ONU recoge que en el año 2022 el número de muertes civiles vinculadas con la guerra aumentó más de un 50%, la mayoría de estas relacionadas con la guerra de Ucrania. Como último objetivo vamos a hablar del objetivo 17, y este pretende hacer una alianza mundial para conseguir los objetivos establecidos para el desarrollo sostenible. Lisístrata propone hacer una alianza de mujeres para acabar con la guerra. A la hora de proponer este plan para finalizar la guerra, Lisístrata reúne a las mujeres atenienses, espartanas y aliadas. Al unir fuerzas para crear una alianza, se dejan muchas cosas de lado, como por ejemplo las creencias de cada uno y en este caso su posicionamiento en las guerras. A día de hoy encontramos varias alianzas, como por ejemplo la OTAN, que busca la libertad y la seguridad de los países que son miembros tanto política como militarmente, y la ONU, que busca la paz y la seguridad internacional para fomentar la relación pacífica entre los diferentes estados. Ningún hombre, ni amante, ni marido se acercará a mi desapoyado. En casa pasaré el tiempo sin mi toro con mi vestido azafranado y muy bien arreglada para que mi marido se coma el rojo vivo y nunca le seguiré la corriente a mi marido de buena gana. Pero si me obliga por fuerza contra mi voluntad, me dejaré de mala gana y no le seguiré en sus medidas. No levantaré hacia el techo mis zapatillas, no me pondré a cuatro patas como una leona encima del rallador de queso. Si mantengo firmemente estas cosas, que beba yo de aquí, pero si las violo, que se llene de agua la copa. Como ya se ha mencionado anteriormente, no tenemos que olvidar que la obra Lisístrata es una comedia y que todos los temas tratados son mediante el humorismo. En esta obra encontramos crítica a la guerra, a la política, a la corrupción, a la sociedad y al género, entre otros. Esta obra es provocadora en cuanto a la sociedad en la que vivían, ya que los temas de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres era un disparate. Las mujeres se organizan y ellas mismas toman medidas para influir en la política, cosa que era impensable. Vemos un reclamo de las mujeres en el aspecto público, en la participación política y social. En cuanto al empoderamiento de la mujer, vemos un claro ejemplo en la conversación de Lisístrata con el comisario. El comisario al principio va con aires de superioridad, ejemplo de la sociedad patriarcal a la que pertenece. Pero al ver cómo todos sus arqueros se niegan a atarla, su valentía y chulería va disminuyendo. Finalmente acaba optando por dar una oportunidad y escuchar lo que Lisístrata y las otras mujeres le querían decir.
estima que todavía faltan décadas para poder conseguir la igualdad en todos los aspectos sociales como políticos. Finalmente vamos a hablar de otro tema tratado en la obra que también tenemos presente hoy en día, que es la guerra. Actualmente 56 países están en guerra a nivel mundial. Antes hemos mencionado la guerra de Ucrania, invasión de Rusia a Ucrania, pero no es el único país que está en guerra, ya que países como Nigeria, Siria y Somalia también están en disputa. Muchos de esos conflictos llevan estando activos décadas y no han llegado a ningún acuerdo para finalizar el enfrentamiento. Actualmente tenemos la posibilidad de focalizar estas guerras mediante el foco mediático. De esta manera llegaría la información a más gente y tal vez visualizando más las guerras, ya sea la de los países con más recursos como la de los más pobres, sería posible poner fin a estas muertes innecesarias.